El 15 de noviembre de 2017, el mundo entero escuchó con estupor una noticia que parecía salida de una película de suspenso. El submarino argentino Ara San Juan había desaparecido en algún punto del Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Durante días, las cadenas internacionales transmitieron imágenes de familias angustiadas, de barcos y aviones que salían a buscar al sumergible y de portavoces militares que daban respuestas evasivas. La historia rápidamente se convirtió en un misterio internacional. ¿Qué había pasado con el San Juan? ¿Un accidente? ¿Un error humano? ¿Un desperfecto técnico o algo más siniestro? Lo cierto es que aquel episodio dejó en evidencia no solo las limitaciones tecnológicas de Argentina, sino también una serie de verdades ocultas que tardaron meses en salir a la luz. El Ara San Juan no era un submarino cualquiera. Construido en Alemania a fines de la década del 70 y entregado a Argentina en 1985, pertenecía a la clase TR-1700, un modelo considerado moderno para su tiempo. Con 66 metros de eslora y capacidad para misiones de largo alcance, había sido diseñado para operaciones estratégicas en aguas profundas. En su interior, los 44 tripulantes convivían en condiciones estrechas, pero con la convicción de estar cumpliendo un papel fundamental en la defensa del país. Para muchos marinos argentinos, formar parte de la tripulación del San Juan era un honor. Sin embargo, detrás de esa imagen de orgullo había una realidad incómoda. El submarino había pasado largos años sin mantenimiento adecuado. En 2008 había ingresado a un proceso de reparación de media vida en el astillero de Tandanor, que incluyó el corte de su casco a la mitad para reemplazar sus baterías y sistemas críticos. Ese trabajo debía garantizar 20 años más de servicio, pero el proceso estuvo plagado de demoras, irregularidades y recortes presupuestarios. Cuando finalmente volvió al mar en 2013, muchos ingenieros advertían que aún había fallas por resolver. El San Juan navegaba, pero no en condiciones óptimas. En la fatídica misión de noviembre de 2017, el submarino había partido de Ushuaia con destino a Mar del Plata. Su recorrido incluía un patrullaje por las aguas del Atlántico Sur, donde se sospechaba de la actividad ilegal de barcos pesqueros extranjeros. Era un viaje rutinario en apariencia, pero el 16 de noviembre se perdió el contacto. El último reporte oficial indicaba una falla en las baterías, con ingreso de agua por el sistema de ventilación. Pese a que la tripulación había asegurado que el problema estaba bajo control, ese mensaje fue la última señal de vida. Lo que vino después fue una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia naval contemporánea. 18 países participaron con barcos, aviones y tecnología de rastreo. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y hasta empresas privadas colaboraron con sensores, drones submarinos y satélites. La magnitud de la operación reflejaba no solo la urgencia de hallar a los marinos, también el interés internacional por lo ocurrido en una zona de alta tensión geopolítica. En medio de la incertidumbre, comenzaron a surgir rumores. El más inquietante fue el registro de una explosión en la zona del último contacto. Organismos internacionales de detección hidroacústica, los mismos que monitorean pruebas nucleares, informaron que habían registrado un evento anómalo el 15 de noviembre en el Atlántico Sur. La ubicación coincidía con la ruta del San Juan. Era la primera pista sólida de que el submarino había sufrido una catástrofe repentina. Las familias de los tripulantes exigieron respuestas inmediatas, pero el hermetismo oficial alimentó la desconfianza. Durante semanas se difundieron versiones contradictorias. Algunos voceros hablaban de una falla eléctrica, otros de un posible incendio, otros incluso de un choque con otra nave. En paralelo, los familiares denunciaban que el gobierno ocultaba información. El silencio de las autoridades, en lugar de calmar los ánimos, desató un clima de indignación. Finalmente, un año después de la desaparición, en noviembre de 2018, la empresa estadounidense Ocean Infinity logró localizar los restos del submarino a 900 metros de profundidad, a 500 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. Las imágenes revelaron que el San Juan había implosionado, fragmentándose en varias secciones. No había supervivientes. El hallazgo puso fin a la incertidumbre, pero abrió una nueva etapa de preguntas. ¿Por qué implosionó? ¿Qué fallas concretas lo llevaron a la tragedia? Los informes técnicos posteriores señalaron una combinación letal de factores. El ingreso de agua al sistema de baterías habría generado un cortocircuito y posteriormente un incendio. La tripulación intentó contener la situación, pero la propagación de gases tóxicos y la pérdida de control fueron inevitables. El submarino descendió más allá de su límite de resistencia estructural y, sometido a la presión del océano, implosionó en segundos. Los marinos no tuvieron posibilidad alguna de escapar.
Sin embargo, esta explicación técnica no bastó para muchos. La tragedia del San Juan no se entendía solo como un accidente, sino como el resultado de años de desidia, falta de inversión y negligencia política. Argentina había descuidado su flota submarina, reducida a mínimos operativos, y el San Juan era en cierto modo un sobreviviente de una era en la que la Marina tenía mayores recursos. La falta de repuestos, las reparaciones incompletas y los recortes presupuestarios habían condenado a la nave antes de zarpar. La tragedia también destapó un trasfondo de corrupción. Investigaciones posteriores revelaron sobreprecios en contratos de mantenimiento, retrasos injustificados y un sistema militar que funcionaba con recursos obsoletos. Para las familias de los 44 tripulantes, esa fue la herida más profunda. Sus seres queridos no murieron solo por un accidente, sino por decisiones políticas y administrativas que los dejaron desprotegidos. En el plano internacional, el caso del Ara San Juan despertó teorías conspirativas. Algunos afirmaron que el submarino había estado espiando buques británicos en la zona cercana a las Malvinas y que había sido hundido deliberadamente. Otros insinuaron un posible choque con un submarino extranjero. Aunque estas teorías nunca fueron comprobadas, la falta de transparencia del gobierno argentino alimentó las sospechas. En una región con tensiones históricas, cualquier hipótesis parecía plausible. Lo cierto es que el San Juan se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de las Fuerzas Armadas argentinas y al mismo tiempo en un emblema de dignidad para las familias que nunca dejaron de exigir justicia. Cada aniversario de la tragedia, en Mar del Plata se realizan actos en memoria de los tripulantes. Sus nombres están grabados en placas conmemorativas y sus historias forman parte de un relato colectivo que va más allá de lo militar. Son recordados como héroes de un país que no supo protegerlos. La destrucción del Ara fue una tragedia que dejó heridas abiertas, expuso la fragilidad de las instituciones, la precariedad de los recursos y la desconexión entre los discursos oficiales y la realidad que vivían los marinos. Fue también un recordatorio de que, en el mar, los errores políticos y técnicos se pagan con vidas humanas. Hoy, el San Juan descansa en las profundidades del Atlántico Sur, convertido en tumba colectiva de 44 argentinos. Su recuerdo sigue vivo no solo en sus familias, sino en la conciencia de un país entero que todavía se pregunta qué verdades permanecen ocultas. Porque más allá de las explicaciones técnicas, la mayor verdad que dejó esta tragedia es que los sueños de los marinos, como el nombre del avión Merilla, pueden hundirse en silencio cuando quienes tienen el poder de protegerlos deciden mirar hacia otro lado. Si el video les ha gustado, les invitamos a que le den like al video y se suscriban para ver más videos así. Comenten cuál quieren que sea el siguiente video para el canal. Nos vemos.